Chicas y chicos, bienvenidos al área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, semana 32 con la sesión Reflexionamos sobre el uso del tiempo libre en situaciones de pandemia. Propósito es identificar aspectos para mejorar el uso de nuestro tiempo libre y reflexionar sobre las pautas para el uso del tiempo libre en situaciones de pandemia. Empezamos con una pequeña introducción. Ahora, ¿tienes más o menos tiempo libre? ¿Estás haciendo las mismas actividades en tu tiempo libre que antes de la pandemia? Obvio que no. ¿Te sientes cómoda o cómodo con las actividades que realizas ahora en tu tiempo libre? Seguro que has tenido que modificar las actividades que realizabas en tu tiempo libre a causa del COVID-19, adecuándolas a las nuevas situaciones que tienes que afrontar, los nuevos horarios y las limitaciones para desplazarte en espacios públicos te han llevado a reorganizarte y replantearte las actividades de tu tiempo libre. ¿Estás tomando las decisiones adecuadas? En el día uno, actividad día uno, identificamos aspectos para mejorar el uso de nuestro tiempo libre. Identifica la situación. Durante la adolescencia, el tiempo libre y las actividades que realices mientras disfrutas de él se convierte en un aspecto muy importante en la medida que se vinculan con el desarrollo de tus habilidades, tus gustos y las relaciones con otras personas. Por eso, es importante que identifiques aquellos aspectos que debes mejorar en la forma como estás utilizando tu tiempo libre. Ahora, infórmate y reflexiona. Ideas claves para el uso del tiempo libre en la adolescencia. Durante la adolescencia, el ocio y el disfrute del tiempo libre adquieren una enorme importancia. Entonces, la forma en que organices tu tiempo libre va a influir en el desarrollo de tu persona y en la manera como te relacionas con las y los demás. Es importante que como adolescente dispongas de tiempo libre, pero, en parte, ese tiempo libre deberá estar planificado con la programación de actividades de índole diversas. Puede ser deporte, música, algún taller, entre otras, de tal manera que dispongas de una variedad de actividades para que puedas desarrollar todas tus potencialidades. Estar con las amigas y los amigos y el uso de nuevas tecnologías ocupan la mayor parte del tiempo libre de las y los adolescentes. No obstante, es importante que existan variedad en las actividades de ocio y que no ocupen todo su tiempo libre en un único tipo de actividad. A través de las actividades de ocio deben promoverse conductas saludables, las prácticas de deporte, disfrutar con las amistades y tener una alimentación equilibrada son hábitos muy saludables durante su edad. Mantener ciertas actividades de ocio familiar y compartir actividades de ocio con los adultos, con tu madre, tu padre, tus hermanos o abuelas, sirven como modelos y generan nuevas aficiones divertidas y entusiastas. La forma en la que quieres disfrutar del ocio puede provocar algunos conflictos con tus papás. Entonces se tiene que aprender a negociar la organización de tu tiempo libre. Si bien es cierto que tienes autonomía a la hora de disfrutarlo, esto debe ser cumpliendo los adecuados de la convivencia familiar. Los acuerdos de la convivencia familiar. Preguntas para contestar del día uno. ¿Por qué es importante que planifiques las actividades que vas a realizar en tu tiempo libre? ¿Por qué creen que es importante? ¿Crees que es conveniente desarrollar siempre las mismas actividades en tu tiempo libre? ¿Por qué? Hemos dicho que no, puedes hacer muchas actividades. ¿Cuál es el beneficio de practicar actividades que promueven conductas saludables durante tu tiempo libre? ¿Por qué es importante planificar actividades que involucren a los miembros de la familia durante tu tiempo libre? Y 5. Piensa en una situación del uso de tu tiempo libre que causó algún conflicto con tus padres. Descríbela e indica la forma como solucionó. Ahora responde. Después de eso vas a responder. ¿Crees que es importante aprender a negociar la organización del tiempo libre? ¿Por qué? Se refiere con tus papás. Vamos al día 5. Actividad. Reflexionamos sobre las pautas para el uso del tiempo libre en situaciones de pandemia. Asume tu rol como responsable de tu bienestar y desarrollo personal.
Desde hace varios meses atrás, se ha restringido el acceso a ciertos espacios públicos e incluso se ha prohibido las reuniones sociales y familiares con medidas para prevenir los contagios por COVID-19. En una situación como la descrita, la planificación y el uso del tiempo libre han cobrado más relevancia y tienen ciertas características. Pautas para mejorar el uso del tiempo libre en pandemia. Las investigaciones concluyen que en estos tiempos de pandemia se ha incrementado en las y los adolescentes y en los jóvenes el ocio pasivo y audiovisual como navegar por Internet, chatear, mensajear, escuchar música y ver películas por Internet, en comparación al ocio deportivo, que implicaba hacer deporte, ejercicios, al ocio con el componente social que significa compartir con la familia, amigas o amigos, y al ocio cultural orientado a la lectura, leer revistas y realizar actividades artísticas. Frente a esta realidad, se puede afirmar que las nuevas formas de ocupación del tiempo libre de las y los adolescentes están marcados por el ocio digital y la tecnología. Por ello, surge la necesidad de reflexionar acerca de las actividades más adecuadas en el uso del tiempo libre. A continuación proponemos las siguientes actividades de ocio, las cuales son flexibles y adaptadas de acuerdo a las motivaciones e intereses de las y los adolescentes y los jóvenes. Diseñar una rutina flexible y adaptada a tus características. Gestionar en la rutina diaria espacios saludables para el tiempo libre, conciliar tus actividades básicas con el tiempo para las actividades de ocio, reflexionar cómo utilizar y emplear el tiempo libre y si esta implica descanso, confort mental, emociones positivas de disfrute. Luego, desarrollar estrategias que compaginen el uso del tiempo libre con otras actividades, evitando estar conectada o conectado con el Internet y así diferenciar las diferentes actividades de ocio. Gestionar adecuadamente el tiempo libre, incorporando actividades de ejercicio, lectura, actividades recreativas como juego de mesa y el uso de la tecnología de la información y dispositivos electrónicos. Utilizar adecuadamente la tecnología que acompañen el crecimiento, intereses y relaciones fuera y dentro de la red, aún en estas condiciones de pandemia. Actividades de ocio focalizado. Ustedes presten atención porque ustedes van a contestar algunas preguntas sobre este cuadro. Ocio con el componente deportivo. Caminar o correr teniendo en cuenta las reglas del distanciamiento social. Haga ejercicios por video, por el Zoom puede ser, utilizando los espacios de la casa. Participar en actividades que impliquen actividad y movimiento del cuerpo. Ocio con componente social. Por ejemplo, puede ser actividades relacionadas, mirar películas o programas de televisión en la familia o amigos de forma virtual. Pueden compartir por Zoom. Actividades en familia que impulsen el trabajo colectivo, la recreatividad y el diálogo como arreglar, construir o armar objetos en casa. Compartir juegos de mesa, juegos de conocimiento, juego de cartas en familia. Ocio con el componente digital. Visitar las bibliotecas virtuales donde puedes encontrar libros digitales, audiolibros y grabaciones musicales. Participar en recorridos virtuales por museos, parques, ciudades, motivaciones para conocer. De forma virtual se refiere conectarse con sus amigas o amigos, participar en juegos en red considerando los horarios, siempre los prudentes. Entonces, acá hay algunas preguntas que van a contestar. Según las investigaciones en tiempos de pandemia, ¿qué tipo de ocio es más común en los adolescentes? ¿Qué debería hacerse para evitar que predomine ese tipo de ocio? Hemos dicho ahí está en la hoja. ¿Cómo debe usarse la tecnología y el Internet en tiempos de pandemia? Y a este es, observando el cuadro, van a contestar que les mencionaba antes. ¿Por qué cree que es importante planificar el uso del tiempo libre en el contexto de pandemia? ¿Cuál es la importancia de planificar actividades de diferente tipo de ocio en el uso del tiempo libre? ¿Por qué es importante planificar actividades de ocio del componente social en el contexto de pandemia? Como responsable de tu bienestar y desarrollo personal elaborará
será elaborar un plan de actividades personales para el uso del tiempo libre en conexión en el contexto de pandemia. Vas a tener en cuenta lo siguiente. Acá está lista de cotejos, sí o no, pero todo tiene que ser sí. Presento diferencias y relaciones entre los términos tiempo libre, ocio, contrasto información de las diferentes fuentes. Argumento la importancia del uso del tiempo libre en el desarrollo de mis potencialidades. Argumento la importancia de planificar el uso de mi tiempo libre en un contexto de pandemia. Presento actividades para el uso del tiempo libre combinando los tres tipos de componente de ocio que hemos visto. Y finalmente realizas la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirvió lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo, chicas y chicos. Hasta pronto.